A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La historia relata que un emperador romano tuvo que salir de viaje y al regresar, lo recibieron los rumores generalizados de que su esposa le había sido infiel. Contaban todos que durante una fiesta sagrada que era exclusiva para mujeres, un personaje llamado Clodio había ingresado disfrazado de mujer para poder compartir con la esposa del emperador. Los rumores se convirtieron en una denuncia del Senado por adulterio y alta traición. El emperador, entonces, hombre al que temían sus enemigos en el campo de batalla, llamó a su esposa llamada Pompeya y al sacrílego Clodio, y cuando todos esperaban la condena a muerte, les dijo: Prefiero pensar bien de ustedes, los perdono, pero exijo el divorcio, porque la esposa del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. El personaje se llamaba Julio César, emperador romano, conquistador de las Galias y de Egipto, y de todas las dignidades que el poder podía ofrecerle. Llegó a ser nombrado dictador perpetuo, emperador, pontífice máximo y padre de la patria. Pero ante tanto poder, las alarmas se dispararon entre los partidarios de la República. Y un día, un grupo de complotados, entre los que se encontraba su hijo adoptivo, terminó con la vida del más grande personaje del Imperio Romano. Cayo Julio César, el amante de Cleopatra y de tantas y tantos otros, el bravo guerrero, pero el personaje que también supo de la generosidad y la nobleza, estaba naciendo un día como hoy, 12 de julio del año 100 a.C. Y así como marcó un estilo de gobierno y una época con sus hazañas, le dio su nombre, Julio, al mes de su nacimiento. Feliz cumpleaños, dictador perpetuo, pontífice máximo y padre de la patria romana, emperador Julio César. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Judicatura detecta presuntas irregularidades de 2 jueces que resolvieron causas a favor de Jorge Yunda. Guillermo Lasso oficializó cambios estructurales en 2 secretarías de Estado. Ministerio de Salud abrirá nuevos centros de vacunación en Quito. Petroecuador debe vender 48 gasolineras en 100 días. El Servicio de Rentas Internas amplía hasta octubre el plazo para la declaración del impuesto a la renta del 2%. Vida y Tecnología hablará de recursos gratuitos de la NASA para visitar el espacio. En Salud, sugerencias para las vacaciones escolares. Segmento de opinión, desempleo y pobreza. En Política Internacional, guerra por agua. Los editoriales serán de César Ulloa, Ciudad sin ciudadanos. José Hernández, Lasso genera un striptease petrolero. Martín Payares, ¿qué hará Guarderas con el ejército de burócratas? Noticias del día con Carla Sánchez. Judicatura detecta presuntas irregularidades de 2 jueces que resolvieron causas a favor de Jorge Yunda. La asignación de los jueces que otorgaron medidas cautelares para impedir la remoción del alcalde Jorge Yunda y la acción de protección parcial en contra de la comisión de mesa que tramitó el informe de la remoción es investigada por el Consejo Nacional de la Judicatura. Así lo confirmó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Maldonado indicó que dentro de los 2 procesos previos se han encontrado algunas acciones que merecen una especial y exhaustiva investigación. Sobre la asignación de la jueza María Belén Domínguez a la acción de protección presentada por el burgomaestre, se determinó una irregularidad porque el proceso fue ingresado como una causa de violencia en lugar de garantías jurisdiccionales. Con eso se redujo la posibilidad de la asignación de 215 jueces a 4 jueces. Este proceso de investigación continúa abierto y en curso. El 28 de junio pasado, Domínguez fue quien
aceptó de forma parcial la acción de protección en contra de los 4 integrantes de la comisión de mesa del Consejo Metropolitano que tramitaron el informe para la remoción de Yunda, y sobre la asignación del juez que determinó medidas cautelares, la tarde de ayer firmó que no se registró ningún sorteo en los sistemas de la Judicatura para la asignación de dicho juez. Ha habido una asignación directa sin sorteo a una causa vinculada del 2020, dijo Maldonado. Por estas razones, el Pleno de la Judicatura decidió presentar una denuncia a la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de interceptación ilegal de datos y u otras acciones o presuntos delitos. Guillermo Lasso oficializó cambios estructurales en 2 secretarías de Estado. La Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida inició oficialmente su proceso de transformación en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. A través del Decreto Ejecutivo 92, el presidente de la República, Guillermo Lasso, oficializó el cambio y definió las atribuciones de la Secretaría. En las disposiciones transitorias se estableció un plazo de 120 días, contados desde la suscripción del decreto, para que la Secretaría Toda una Vida, así como los ministerios de Trabajo y de Finanzas, ejecuten las acciones administrativas para el cambio. Solo después de esos 4 meses se confirmará la nueva denominación. Con el Decreto Ejecutivo 93, en cambio, se dispuso que la Secretaría de Derechos Humanos, además de sus competencias establecidas, tendrá a su cargo la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por orientación sexual y o diversidad sexogenérica. La orden ejecutiva establece que la Secretaría de Derechos Humanos, en un plazo de 6 meses, deberá ajustar su estructura orgánica para diseñar y ejecutar dicha política pública, pero se aclaró que esta estructuración no generará impacto en el presupuesto del Estado, debiendo la Secretaría de Derechos Humanos emplear únicamente su presupuesto general ya asignado. Ministerio de Salud abrirá nuevos centros de vacunación en Quito. Alfredo Borrero, vicepresidente del Ecuador, indicó que se hacen correctivos para frenar las aglomeraciones y largas filas en el Centro de Atención Temporal Bicentenario y otros puntos de la capital. Una de las medidas es abrir nuevos puntos de vacunación en las universidades San Francisco, UTE Hemisferios de las Américas y Católica. La aglomeración se produce en el Bicentenario porque la gente llega sin citas y viene de afuera. De todas maneras, se les está atendiendo con la vacuna. No les negamos la dosis, agregó. El objetivo del gobierno ahora es inocular a 200.000 personas por día. Alrededor de 1 millón de usuarios se inmunizaron en Quito hasta hoy, expresó Gabriel Mesa, a la directora distrital de salud del Ministerio de Salud Pública. Al día se inoculan un promedio de 32.000. Destacó que hay suficientes dosis para inmunizar a la gente con las marcas Pfizer, Sinovac, AstraZeneca. Además, en los próximos días se informará a la ciudadanía para que se acerquen a los nuevos puntos de vacunación. Nuestro objetivo es descongestionar, mencionó. Petroecuador debe vender 48 gasolineras en 100 días. Dentro de la nueva política petrolera establecida por el presidente Guillermo Lasso, en el decreto número 95 se ordena que Petroecuador venda de manera inmediata todas las estaciones de servicio de su propiedad. En total, esas estaciones suman 48 y están ubicadas en las zonas de la frontera y las Islas Galápagos. Hace 9 años, en teoría, se buscaba reducir el contrabando de combustibles y controlar la comercialización. Sin embargo, Osvaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuciones y Derivados del Petróleo del Ecuador, puntualizó que no se cumplió con ninguno de esos objetivos. Las comercializadoras que llevan el nombre de Petroecuador en las grandes ciudades no están incluidas en la medida, debido a que funcionan con el mismo mecanismo de la franquicia. En otras palabras, un privado asume la operación y firma un contrato de distribución con Petroecuador.
El SRI amplía hasta octubre el plazo para la declaración del impuesto a la renta del 2%. El SRI determinó ampliar el plazo de la declaración hasta octubre. Según el documento, la extensión del tiempo no implicará que los microempresarios paguen intereses y o multas por no declarar en julio. El SRI estableció un cronograma con fechas máximas de vencimiento del plazo, las cuales se rigen de acuerdo con el 9º dígito del Registro Único de Contribuyentes RUC. El 9º dígito del RUC, una fecha máxima de vencimiento: 1, 21 de octubre, 2, 21 de octubre, 3, 22 de octubre, 4, 25 de octubre, 5, 25 de octubre, 6, 26 de octubre, 7, 27 de octubre, 8, 27 de octubre, 9, 29 de octubre, 0, 29 de octubre. La resolución dispone que las personas calificadas como contribuyentes especiales presentarán la declaración del impuesto hasta el 21 de octubre, mientras que quienes estén domiciliados en Galápagos lo podrán hacer hasta el 28 del mismo mes. Asimismo, el SRI aclara que cuando la fecha de vencimiento coincida con los días de descanso obligatorio o feriados, el plazo se trasladará al día siguiente hábil, pero si por las circunstancias el traslado de la fecha de vencimiento pasa al siguiente mes, no aplicará esta regla, sino que el contribuyente deberá adelantarse al último día hábil de octubre. Quienes no cumplan con el trámite dentro de los límites determinados tendrán que pagar multas e intereses. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su noticiero Telesucesos. Esto es Vida y Tecnología. Y en este momento, cuando las clases están terminando en los colegios, en las escuelas, es el momento de pensar qué hacer. ¿Cómo motivar a los chicos a tomar opciones de tecnología? Bueno, esta vez les traemos un ejemplo de la NASA. La NASA, que es la Agencia Espacial de Estados Unidos, tiene varios recursos disponibles para aprender del espacio, para aprender de tecnología y para utilizarlos de manera gratuita. Les invitamos a que consideren esta actividad como una de las que podrían hacer en este tiempo de vacaciones. Por ejemplo, hace poco la NASA puso a disposición gratuitamente el software, el programa con el que la NASA hace funcionar los rovers en Marte. Estos vehículos que la NASA está mandando al espacio y que están transitando por estos planetas. Bueno, uno puede descargarse este programa y además hacer simulación de cómo se podría ir navegando en un espacio con la atmósfera de Marte. Y además, esto te permite visualizar el planeta rojo de manera cercana. Son recursos gratuitos. El otro recurso que también puso a disposición, hay varios, ¿no? Nosotros estamos trayéndoles solo algunos ejemplos, es la navegación por Mercurio, el planeta más cercano al Sol, el planeta que no es el más caliente por estar más cercano al Sol, pero tiene imágenes tridimensionales que te permiten tener una visión cercana de este planeta. Por ejemplo, el tema del tiempo, el tema del espacio, te permite comparar los espacios que están en Mercurio con los similares en la Tierra, de modo que podemos tener una relación más cercana de cómo podría ser si viviéramos en Mercurio. Y estas imágenes tridimensionales te permiten también mirar cuáles son los recursos de tecnología que la NASA tiene detrás de todo esto. Y hay explicaciones muy interesantes al respecto. Entonces, si en las vacaciones mirar al espacio es una opción, entren a la página web de la NASA y ahí pueden encontrar cuáles recursos están gratuitos, disponibles y qué planeta quieren visitar en estas vacaciones. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Vida y Tecnología. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
Y llegaron las vacaciones nuevamente en el régimen Sierra. Y para muchos papás todavía es una incertidumbre qué hacer con sus hijos durante este periodo de vacaciones. Muchos han optado ya por enviar a sus hijos a cursos, a programas vacacionales que están abiertos, que son al aire libre, que permiten de alguna manera que los niños y los jóvenes vuelvan a entrar en interrelación con otras personas. Y eso es algo muy favorable. Hay otros papás que aún tienen miedo y optan por las alternativas de buscar cursos vacacionales a través todavía de las redes, a través de la virtualidad, a través de Zoom y diversas actividades en ese sentido. Cualquiera de las dos alternativas que los padres tomen en este sentido son apropiadas considerando el bienestar, el cuidado y la salud tanto de ellos como de sus familias. Sin embargo, lo que no podemos dejar de lado es pensar que durante estos 2 meses los niños y los jóvenes tienen que cambiar totalmente de actividades. Hemos estado durante más de 15 meses prácticamente encerrados. Los niños y los jóvenes, los adolescentes, han estado muy conectados a la virtualidad a través de sus clases, y es importante empezar a cortar un poquito ese espacio, dejar de lado, darles vacaciones también a las redes sociales y permitirles de alguna manera que ellos empiecen a probar y a promover y a desarrollar en ellos otro tipo de intereses que no necesariamente estén vinculados con esto. También es importante que en el transcurso de este tiempo de vacaciones se vayan estableciendo diferentes actividades que van a ayudar también a su desarrollo. Por ejemplo, mantener ciertas rutinas como una hora determinada levantarse, tal vez a las 9 de la mañana es un buen momento para poder aprovechar la mañana con otras actividades. Las horas de las comidas deben estar bien establecidas, la hora del sueño también, para que no se corten bruscamente los horarios a los cuales ellos ya estaban acostumbrados y que muy posiblemente tendrán ya que ajustarse más todavía cuando inicien las clases en septiembre otra vez. Adicionalmente a eso, se puede colocar en esa agenda que podemos hacer de las vacaciones actividades en donde ellos puedan colaborar con las tareas de casa, por ejemplo, arreglando su cuarto, sacando los juguetes que ya no utilizan, sacando la ropa que tal vez también crecieron mucho en este tiempo y ya no les queda esa ropa, buscar espacios para donar, para entregar a personas que lo puedan necesitar. Y esto va a hacer que ellos se involucren también en este tipo de proyectos, de actividades, de colaborar en casa, pero también de buscar una forma de ayudar a otras personas que pueden necesitar. Otro tipo de tareas que a los niños y a los adolescentes también les motiva mucho es, por ejemplo, el tema de la cocina. Entonces, aprender a preparar algo, compartir en familia el momento de la preparación de los alimentos, pueden ser espacios también de integración y de unión familiar, en donde además vamos desarrollando, como decía hace un momento, estas habilidades que son fundamentales para su formación profesional. Otro aspecto que no debemos dejar de lado tampoco, y más aún después de todos estos meses de clases en la virtualidad o de clases a través de las guías ya que se han ido dando en algunas instituciones educativas, es el hecho de ir reforzando aquellos conocimientos que tal vez como padres se vieron que no se ajustaron apropiadamente a lo largo del año escolar. Entonces, dedicar unos momentos en la mañana o en la tarde, tal vez para la lectura, una media hora, en los más pequeñitos, reforzar las operaciones básicas, jugando, cantando, vamos a hacer que ellos se mantengan activos también con estos contenidos escolares y ya no con la presión de las clases, van a irlos reforzando de una mejor manera. Entonces pensemos siempre en algo. Vacaciones no significa dejar de hacer nada. Vacaciones significa cambiar de actividades, hacer actividades que posiblemente en el transcurso de las clases no tenemos tiempo y que ahora son factibles de realizarlas. Si es que a nuestros hijos les gusta algún tipo de actividad, ya sea deportiva, musical, artística o en cualquier otro sentido vinculado a esos ámbitos, también las vacaciones son un momento oportuno para poder abrir esos espacios. Y finalmente, algo que no debemos dejar de lado nunca es el hecho de que en las vacaciones se tiene que buscar tiempo para compartir en familia. Posiblemente papá y mamá
no pueden compartir todos los días de vacaciones con sus hijos. Posiblemente tendrán el fin de semana o tal vez algún feriado próximo que se avecine para poder compartir con ellos. Bien, si son esos los casos, entonces aprovechar esos momentos para poder compartir con los hijos situaciones especiales, tal vez planear una acampada, tal vez hacer una tarde de películas, posiblemente buscar alguna actividad en ese sentido que les permita a los chicos desarrollarse y formar y estrechar más esos lazos afectivos. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Telesucesos. Hay noticias importantes en el país que vale la pena comentar. Algunas son muy positivas y eso lo voy a mencionar porque es necesario hacerlo en forma explícita en este programa. El gobierno viene teniendo éxito en el proceso de vacunación. Cada día se incrementa el número de ecuatorianos y ecuatorianas que se están vacunando. Y eso es muy buena noticia. Y debemos aquí agregar también que las cámaras de la producción, en nombre de la empresa privada ecuatoriana, no importa si es de la agricultura, si es de la industria, exportación, importación, pequeña industria, gran industria, etcétera, vienen colaborando con el gobierno. ¿Para qué? En el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud les da las vacunas y las cámaras a través de los gremios, a través de los consejos, como el consejo correspondiente de productores privados aquí en Quito, por ejemplo, igual que la Cámara de Comercio, pero no solamente en Quito, sino en Guayaquil y otras provincias vienen. ¿Qué cosa? Instalando los puestos de vacunación, comprando ellos mismos los insumos y financiándolos, y reciben del Ministerio de Salud las vacunas. De tal manera que ese esfuerzo de la empresa privada hay que sencillamente mencionarlo como muy positivo, que complemente el esfuerzo del gobierno y acelerará el número de ecuatorianos y ecuatorianas que estarán sujetos a la vacunación. No habrá una nueva normalidad mientras los 17.5 millones de ecuatorianos estemos totalmente vacunados. Y la nueva normalidad será diferente a la normalidad anterior de la pandemia. Pero es una buena noticia y hay que felicitar al gobierno y al empresario privado y los gremios de producción por este esfuerzo conjunto de cooperación. Lo que va demostrando en el país que sí es posible ponerse de acuerdo entre los diferentes grupos de población, no importa si son empresarios, si son trabajadores, etcétera, etcétera. Si es posible ponerse de acuerdo hacia el futuro para otra serie de temas mucho más importantes y necesarios en el país. Pero aparte de que hay noticias positivas como la mencionada, permítame también decir que hay otros factores que son preocupantes. Y eso voy a mencionar. Al mes pasado de mayo, en que hay cifras ya dadas por el Instituto de Censas y el instituto que hace estimaciones de pobreza, de desempleo sobre el mercado laboral, nos ha dado cifras a mayo. Faltan 2 semanas para que nos den cifras de junio. Pero, ¿qué pasa a mayo? Sencillamente es preocupante la situación. El desempleo total y absoluto en mayo ha subido aproximadamente a 532,000 personas. Trabajadores que buscan día a día un empleo adecuado y no encuentran ni siquiera un empleo inadecuado. Desocupación total, franca y abierta. 6.3% significa eso, los 532,000. Pero aparte de eso, hay lo que le llaman el empleo no adecuado o el empleo inadecuado. ¿Cómo le llaman los técnicos y el instituto correspondiente? Bueno, le llaman sencillamente a todas aquellas personas, hombres o mujeres, independientemente de la edad que tengan, pero dentro de la fuerza de trabajo ecuatoriana, sencillamente son los que ganan $400 o más.
y los que trabajan las 40 horas por lo menos semanalmente. Ha crecido a más de 5 millones de personas, que si se suma esa población en empleo inadecuado, más la población ecuatoriana trabajadora que no tiene empleo, definitivamente son 5.7 millones de personas. 5-7 millones. Una monstruosidad. No ha pasado eso antes en el Ecuador. No ha pasado y no ha pasado. Pero aparte de eso, uno puede simplificar todo y decir que por cada 10 ecuatorianos, apenas un ecuatoriano o ecuatoriana tiene un empleo adecuado, ganando $400 mensuales y trabajando 40 horas a la semana. 1 de cada 3 ecuatorianos o ecuatorianas. Y eso sí es preocupante, enormemente preocupante. Esperemos que en junio las cosas no se deterioren más. Esperemos que mejoren por una serie de razones X o Z que luego podemos mencionar. Entonces, amigos, esto siendo preocupante, a su vez va combinado por otra cosa, la pobreza y la pobreza extrema. Uno dice, o algunas personas dicen, y el instituto creo que dice, que lo que es clase media, que no es clase pobre, clase media, aproximadamente son aquellas personas que ganan de $400 aproximadamente a $2,000 mensuales. Aproximadamente, números más, números menos. O eso implica, como creo que dicen, $13 diarios y más, hasta $70 diarios, más o menos. Clase media. Y esa clase media sencillamente se puede subdividir en 3 tipos de grupos de personas. La clase media de bajos ingresos, la clase media media y la clase media de altos ingresos. Pues bien, esa clase media se viene reduciendo en el país también. Y naturalmente eso es sumamente preocupante. Porque en una sociedad lo que se intenta, lo que se persigue por todos los políticos en el poder, no importa quiénes sean, sencillamente es que crezca el número de personas que se consideran como clase media ecuatoriana. Tan solo por información, solamente por información. La clase media era el año 2019, 33.3%. Y el año pasado, a diciembre, bajó a 30.4%. Esperemos que este año la clase media no se siga reduciendo, porque eso sería un deterioro social que se convierte en problemas políticos. Pero aparte de este tema, hay la pobreza, como yo decía. Y la pobreza, en general, era el año pasado, o el año diciembre de 2019, les doy el dato concreto, 25.4% de la población. Y esto se ha aumentado a diciembre del año pasado a 31.9%. Casi llega a la tercera parte de la población, la pobreza general. Y dentro de eso, la pobreza extrema. Y la pobreza extrema, sencillamente, ¿quiénes son? Aquellos que ganan hasta $47 al mes. Es terrible esta situación. Pobreza general, pobreza extrema. En el Ecuador somos 17.5 millones de ecuatorianos aproximadamente. Estos dos temas, desempleo, empleo inadecuado y pobreza, porque las dos cosas van juntos. Mientras hay más desempleo abierto, más empleo inadecuado, menos empleo adecuado de $400 mensuales y 40 horas semanales de trabajo, a medida que eso falla, se reduce o se deteriora, sencillamente la pobreza en el Ecuador se va extendiendo. Y esto naturalmente no es nuevo.
Ya esa tendencia existía antes de la pandemia. Por la pandemia, que no es culpa de este gobierno y tampoco hay que reconocer fue culpa del expresidente Moreno. Es hoy más intenso que antes. Todo el combate a este virus, que sigue siendo una amenaza a la vida de los ecuatorianos, de todos nosotros, a medida que avance ese éxito podrá ir afectando positivamente también a los índices de pobreza para que no se sigan deteriorando. Pero amigos, la primera prioridad de este gobierno ha sido y sigue siendo la lucha contra el virus. Y el éxito que se tiene que tener y que creo que se va a lograr tal como está progresando la vacunación, esta guerra contra este virus dentro de este proceso de pandemia. Esa es la primera prioridad y va a seguir siendo. Pero la segunda prioridad es combatir la pobreza y el desempleo, combatirla. Es necesario sencillamente que el gobierno, a través del programa económico que está preparando para presentarlo a la Asamblea Nacional y al país, que este sea el segundo objetivo: reducir los niveles de pobreza y de desempleo inadecuado que existe en el país. Se necesita crear las bases del progreso, del aumento del estándar de vida. Y eso va a depender fundamentalmente de dos grandes variables, de dos grandes factores. Las exportaciones, amigos. Ecuador tiene que exportar. Pero también inversión privada. Y el gobierno, a través de su política económica y financiera, tiene que crear las condiciones para convencer, estimular mucho más de lo que actualmente existe, para que los empresarios nacionales y los empresarios extranjeros puedan poner más fábricas, extiendan el hectáreas de cultivo, de banana, de rosas, etcétera. Se necesita más inversión en activos fijos y eso lo hace la empresa privada ecuatoriana. Y la empresa privada ecuatoriana, que tiene hoy buenos ojos y confianza en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza, tiene que colaborar también para hacer inversiones. El inversionista extranjero, ya eso es más complejo, porque comienza a ver no solamente la situación actual del país, sino el futuro. No solamente ve la calidad de la política económica y quién está en el gobierno, y por supuesto, a nivel internacional, el gobierno actual y su presidente han mirado y tienen buenos ojos para un gobierno de esta naturaleza, que es amigo de la empresa privada, amigo de la democracia, de la división de poderes, de que se administre justicia adecuadamente, pero de forma independiente. Hay una opinión favorable al gobierno actual, pero el empresario privado internacional, el inversionista, quiere cosas adicionales. Y eso hay que asegurarle. Se necesitan no 1.000 millones de inversión extranjera directa, como fue el año pasado. Se necesita varios miles de millones. Y Ecuador tiene los sectores para ese propósito. Petróleo, hidrocarburos es un sector importante, igual que lo que es minería, por ejemplo. Y ahí es donde también el gobierno tiene que convencer a los grupos humanos que se oponen a más minería, que se oponen a que haya más producción petrolera. La producción petrolera hay que aumentarla. El presidente tiene una meta, realista o no realista, pero tiene una meta: duplicar el nivel de producción de 500.000 barriles aproximadamente, que es actualmente, a 1 millón de barriles. Eso es un esfuerzo enorme de inversión y de tecnología. El gobierno no tiene fondos. El gobierno está casi quebrado, igual que el Seguro Social ecuatoriano. Pero entonces la inversión extranjera es necesaria que venga ese sector. Y para eso, volvemos a repetir, se necesitan condiciones adecuadas. Por ejemplo, seguridad jurídica. La ratificación del presidente Lasso para pertenecer como país al CIADE, que es un organismo del Banco Mundial,
sencillamente fue positivo y lo ven positivo a nivel internacional. Pero eso no es suficiente. Seguridad jurídica, el respeto a los contratos. Eso pide la empresa extranjera. Eso pide. Y también, naturalmente, el empresario nacional. Sin seguridad jurídica, sencillamente, ese elemento, sin seguridad jurídica, no es atractivo a las inversiones, especialmente a nivel internacional. El país necesita en minería y en petróleo más inversión directa extranjera. Mucho más inversión de lo que hemos estado haciendo. Se necesita triplicar o cuadriplicar el monto de dólares y de compañías que vengan al país. De tal manera que, estimados amigos, esos son los sectores que nos sacarán de la crisis. Pero el segundo punto, segunda prioridad del gobierno tiene que ser la derrota a la pobreza extrema, a la pobreza y al desempleo. Esos son los dos objetivos concretos, aparte de otros que mencionamos en otro programa, que tienen que estar en el programa de gobierno que se anunciará al país. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros en esta nueva oportunidad. Nos veremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carter. La lucha por recursos escasos ha sido siempre un factor de conflicto que ha llevado a los hombres y a las naciones a la guerra. A lo largo de la historia, grandes migraciones se han producido por escasez de alimentos que se originan a veces en cambios climáticos, en graves sequías, en extensas inundaciones. Recordemos las enormes invasiones de pueblos bárbaros provenientes del este que asolaron y en buena medida causaron la caída del Imperio Romano, o las enormes olas de migrantes que llegaron a América hacia la segunda mitad del siglo XIX, provenientes de una Europa que había sido azotada por una hambruna terrible, conocida como la hambruna de la papa. Esta provocó millones de muertos desde Irlanda hasta Rusia y la migración de otros millones hacia América, desde Estados Unidos a la Argentina, en los barcos que mencionara hace unas semanas el presidente de esta última, justamente. Estamos asistiendo hoy a un sordo conflicto por recursos indispensables para el desarrollo tecnológico, de los cuales China se ha convertido en el ámbito de las llamadas tierras raras en el indiscutible líder mundial, lo que le da una importante palanca de poder en un mundo ávido por tales tierras indispensables para las nuevas tecnologías del cambio de matriz energética, así como para los nuevos desarrollos informáticos y de comunicaciones, por no hablar de sus aplicaciones militares. El siglo XX mostró el enfrentamiento discreto o abierto por los recursos petroleros, la clave para la movilidad mundial con la difusión generalizada del motor de explosión. El siglo XXI se está encaminando a pasos agigantados hacia un escenario de conflicto por los recursos hídricos, cada vez más escasos, tanto por la creciente demanda como por su desaparición o reducción por motivos climáticos. El historiador y sociólogo norteamericano Jared Diamond nos describe en su libro Colapso el caso de varias civilizaciones, como la Maya, por ejemplo, que se han visto truncadas justamente por grandes sequías que han determinado su colapso. El norte de África alberga al más grande desierto del mundo, el Sahara, que se extiende esencialmente desde el Océano Atlántico al oeste hasta el Mar Rojo al este, y desde el Mediterráneo al norte hasta una línea extensa al norte del Ecuador africano. Ocupa un área de algo más de 9 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 30% de África, algo más pequeño que China o Estados Unidos, pero mayor que Brasil. Esta enorme superficie de desierto ha estado en constante expansión hacia el sur por la disminución persistente de las precipitaciones. Hacia finales del siglo XX se registraron varias hambrunas muy severas por estas causas en países como Etiopía, Somalia o Eritrea. Varios millones de personas perecieron de hambre en estos países.
En el borde nororiental del Sahara se encuentra Egipto, donde la historia humana se remonta a 10.000 años atrás. ¿Cómo pudo desarrollarse una civilización tan poderosa y extraordinaria en un desierto? La respuesta está en dos palabras: el Nilo. Hasta hace poco, el Nilo era considerado el río más largo del mundo, desde su inicio en el lago Victoria hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Mediciones más precisas lo han ubicado en el segundo lugar después del río Amazonas. En su recorrido atraviesa 10 países y para algunos de ellos, como Sudán o Egipto, es prácticamente su única fuente de agua estable y confiable. Estamos hablando de una población de 150 millones de personas que dependen para su supervivencia de esta única fuente de agua. No en vano, desde los faraones hasta hoy, la invocación a los dioses ruega porque la anual crecida del río aporte junto con la vital agua el rico sedimento que el poderoso río arrastra y que con la creciente deposita en sus orillas, intensamente cultivadas desde hace milenios. Se ha dicho, y con toda razón, que Egipto es el Nilo. Fuera de la estrecha franja del río que atraviesa Egipto de sur a norte, lo que hay es el desierto. El agua es, pues, para Egipto el principal recurso estratégico para su existencia y supervivencia, y esto es más evidente allí que en cualquier otro país del mundo. Hace unas semanas, tanto Egipto como Sudán han presentado ante Naciones Unidas un reclamo contra Etiopía al haber ésta iniciado el proceso de llenado de una enorme represa llamada por este país la Presa del Renacimiento, sin acuerdos previos con ellos en concordancia con disposiciones internacionales sobre el uso de las aguas y el legítimo interés que los estados ribereños del curso del río tienen sobre sus aguas. Etiopía se ha limitado a informar sobre el llenado de la represa, que se estima tomará unos 5 o 6 años, dependiendo de los caudales que el Nilo genere. Para Etiopía, esta represa representa la posibilidad de producir energía eléctrica limpia para un 65% de su población, que actualmente carece de ella. Desde su perspectiva, la obra, como el nombre con que ha sido bautizada, representa la posibilidad de dar a su pueblo una perspectiva de mejor futuro al convertirse en la más potente de África con una capacidad de 6.000 megavatios. La gran represa de Asuán sobre el mismo río Nilo en Egipto genera la tercera parte. Resulta muy difícil objetar el legítimo derecho de Etiopía para el uso de un recurso que atraviesa su territorio, aduciendo afectación a otros estados. Ambas partes tienen de su lado poderosos argumentos para defender sus posiciones, y cuando esto sucede, a menos que se pueda encontrar puntos de acuerdo donde las partes estén dispuestas a ceder y negociar dentro de la razón y del derecho, la situación puede fácilmente devenir en un conflicto. Resulta de gran importancia para todo el mundo el cómo se resuelva esta situación, pues por lo mencionado al inicio, el problema de la provisión de agua en el planeta se va a volver cada día más grave. Ya hoy, más de 1.000 millones de personas tienen graves dificultades de acceso a agua potable. En el mundo entero, la desaparición acelerada de los glaciares de montaña, fuente esencial de agua para miles de millones de personas que dependen de los flujos de agua provenientes hoy de los glaciares del Himalaya, de los Andes o de los Alpes, representa una amenaza estratégica de primera magnitud. La desaparición paulatina, pero cada vez más acelerada, de esas vitales fuentes de agua es producto de ese cambio climático que tanto se han empeñado en negar y que otros muchos han optado por desentenderse, indiferentes ante la realidad. Para poner las cosas en una perspectiva más cercana, Quito vive del agua que proviene de las montañas cercanas, particularmente de la Antisana.
Imaginémonos qué haríamos cuando sus glaciares, que han sufrido como todos los glaciares ecuatoriales, reducciones que llegan ya al 60% en algunos casos, no estén más. La muy grave situación que atraviesa Ciudad del Cabo en Sudáfrica, con racionamientos extremos casi permanentes, amenaza con volverse la nueva normalidad para el planeta. La recuperación de los humedales andinos y la reforestación intensiva son pasos básicos para intentar proteger el futuro, ya que no hemos sido capaces de proteger el presente. Muchas gracias. Editorial. Ciudad sin ciudadanos, por César Ulloa de la Hora. No basta con la remoción del exalcalde, la ciudad sufre un vacío de ciudadanía. Eso significa que el trabajo más urgente para todos es la generación de una identidad capitalina que respete el espacio público, reconozca las diversidades étnica, cultural, intergeneracional, política y de género, y armonice sus relaciones desde la convivencia pacífica, la colaboración y los mecanismos de la democracia. No es una tarea fácil ni rápida, porque la población que vive en Quito está anestesiada por la fatiga cívica que han provocado el populismo, la corrupción, la falta de oportunidades, la violencia y la inseguridad, todo junto con sus intersecciones y nuevas modalidades de frustración colectiva. ¿Cómo salir del atolladero? Administrar los recursos de la ciudad con honestidad por parte del Consejo bajo el paraguas de una veeduría permanente integrada por gente honesta y gobernar sobre la base de un proyecto en transición apoyado por las organizaciones que quieran sumarse. No es el momento para rechazar la generosidad de las personas que quieren emprender en el salvamento de la ciudad. Inmediatamente se deberán organizar mesas de trabajo en las que se identifique lo urgente de lo mediano y largo plazos con los recursos disponibles y aquellos que se puedan captar. Es el momento de arrancar. No es la época de campañas electorales anticipadas ni tampoco para testear liderazgos. Más bien, es la coyuntura para la minga y la cooperación. El reto es mayor, pues la pandemia sigue instalada y las acciones deben conciliar la gestión pública, la recuperación de la economía y la salud. El equilibrio deberá ser la tónica, pues la polarización no cabe ni es la fórmula para pescar a río revuelto. El Consejo Capitalino tiene 23 meses para equilibrar ánimos y convencer a la población de que los concejales y las concejalas tienen las competencias suficientes para asumir sus responsabilidades. Todos estaremos atentos, vigilantes y propositivos. No queremos añorar el pasado, sino pensar que hay un futuro mejor con el recurso de todos. Por César Ulloa, La Hora. Lazo genera un striptease petrolero. José Hernández, 4 pelagatos. Guillermo Lazo puso en los últimos años tiempo y empeño en entender la política y el manejo petrolero. Se hizo asesorar y explicar la nueva política de hidrocarburos que anunció y que está contenida en el Decreto 95 no es, entonces, un texto que solamente firmó. Es producto de una reflexión y estudio que incluso lo llevó a Colombia para saber cómo funciona Ecopetrol y por qué es una empresa que se cotiza en bolsa y que está entre las 15 mejores petroleras del mundo. Lazo habló en la campaña de un cambio profundo en política hidrocarburífera. Ahora, como presidente, articuló ese cambio y le fijó un plazo, 100 días. Su decreto da cuenta de una visión integral que el país quizá nunca ha tenido del sector petrolero y dispone que el identikit que sus funcionarios hagan sea de cuerpo entero y lo hagan conocer al país. Así, en máximo 100 días, el país conocerá el estado integral del funcionamiento de todas las refinerías y del sistema de refinación público. El estado integral de funcionamiento de todo el sistema de transporte de hidrocarburos, el diagnóstico de los procesos de comercialización de petróleo y sus derivados. El decreto dice cómo tiene que ser ese diagnóstico, que se pueda determinar la trazabilidad de esos procesos durante los últimos 10 años, precios, mercados, rutas de transporte, disposición final del crudo, términos contractuales. Ese mapa nunca ha sido hecho. Y se entiende, es la foto real del negocio petrolero con los intermediarios
y los mecanismos utilizados para, por ejemplo, evadir con grandes beneficios las condiciones firmadas en los contratos o evitar sacar el crudo al mercado. La transparencia incluye generar un sistema de información del sector hidrocarburífero sobre la ejecución de todos los contratos de exploración y explotación, de financiamiento, venta, exportación de crudo e importación de derivados. Toda esa información será pública. En resumen, el presidente impone un verdadero striptease a la industria hidrocarburífera y a su manejo, pero también quiere modernizarla, dotarla de eficiencia, bajar costos y competitividad para atraer inversión privada, incrementar la producción respetando el ambiente, captar ingresos para el Estado y destinarlos a política social. Esos cambios implican reformular contratos de prestación de servicios por contratos de participación justos y equilibrados para las partes, y se hará generando condiciones técnicas y profesionales para evitar conflictos y controversias. El decreto estipula que esas condiciones de seguridad jurídica deben ser creadas y que el Estado empleará mecanismos para resolver conflictos en forma amistosa. El otro cambio fundamental está en crear condiciones para que empresas internacionales privadas contribuyan a la reactivación y al incremento de la producción. Lasso, en campaña, habló de llegar a 1 millón de barriles diarios, objetivo que algunos expertos consideran optimista. En el decreto pide a Petroecuador identificar los campos productivos que debe delegar a la empresa privada y preparar el proyecto reformatorio a la ley de hidrocarburos para permitir esa delegación mediante concursos licitatorios. También plantea que Petroecuador, en la tarea de volverse una empresa eficiente con estándares internacionales, pueda captar recursos del sector privado para operación y funcionamiento. De hecho, establece que Petroecuador debe transformarse en una empresa que se cotice en mercados internacionales. En consonancia con esta tarea, el decreto anuncia que los gerentes serán seleccionados con la asesoría de una firma especializada e independiente. Además, y para impedir discrecionalidad y arbitrariedad de parte de los funcionarios, pide generar una normativa de política pública capaz de fortalecer los procesos administrativos. Resultado de ese cambio: poder crear un fondo de sostenibilidad petrolera alimentado, dice el decreto, por un porcentaje de la renta petrolera neta del Estado. Ese dinero tiene una meta: erradicar la desnutrición infantil. No lo dice, pero es evidente que para evitar los amarres de mafias incrustadas en Petroecuador, el decreto prevé un programa que incentive y fomente un eficiente encadenamiento productivo del sector. En claro, que se promueva el emprendimiento y la innovación en empresas ecuatorianas que ofrezcan condiciones competitivas en precios, calidad y entrega oportuna para la adquisición de bienes y contratación de servicios y obras. La política hidrocarburífera tiene un norte. Habrá que ver qué cara le pone la Asamblea. José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Qué hará Guarderas con el ejército de burócratas? Por Martín Payares, de 4 Pelagatos. La administración municipal de Santiago Guarderas no la va a tener fácil, ahora que se ha hecho cargo de la alcaldía tras los desaguidos de Jorge Yunda Guarderas. Tendrá que lidiar con un presupuesto cuya tercera parte se agota en sueldos para sus empleados. Según el presupuesto aprobado para el 2021, de los 757 millones destinados para el municipio de Quito, algo más de 240 millones va en el gasto corriente. ¿Mucho o poco? Una buena forma de dimensionarlo es comparado con Guayaquil. Su presupuesto para el 2021 fue de 762 millones, casi igual al de Quito, de los cuales 651 millones es para obras y 110 millones para el gasto corriente y nómina. Es decir, el cabildo guayaquileño ocupa el 86% de sus recursos en obras y un 14% en gasto corriente. En Quito el 38% es para el gasto corriente y 32% para la inversión y otro 30% para el metro, que
para colmo de males, ni siquiera funciona. El inmenso peso que tiene el gasto corriente en el municipio se explica básicamente por una inmensa nómina de 20.686 empleados, mientras que en Guayaquil el número asciende a los 5.181, según una investigación de Diario El Expreso. Si bien los casos de Guayaquil y Quito no son estrictamente comparables, porque el municipio quiteño tiene más competencias a su cargo, por ejemplo, el control de tránsito, lo cierto es que los datos explican por sí solos lo complicado que será administrar una ciudad donde el tercio de sus recursos se consume en salarios. La inmensa carga de gasto corriente se originó durante la administración de Augusto Barrera, quien adoptó un modelo de gestión diseñado por el nervio central de la planificación correísta, las EMPLADES, entonces dirigida por el actual asambleísta Pavel Muñoz. Según el urbanista Fernando Carrión, la administración de Barrera convirtió al municipio quiteño en un reflejo del modelo político y administrativo del gobierno central, un inmenso espacio burocrático donde se ofrecían plazas de trabajo a quienes eran fieles con la doctrina y las prácticas del partido de gobierno. Además, al final de la administración de Barrera se acataron las normas del Código de la Democracia para Quito, que por ser distrito metropolitano y su función de su densidad pasó a tener 21 concejales en lugar de 15 que tenía originalmente. Este cambio se implementó en la administración de Mauricio Rodas, que para dar gusto a los concejales electos estableció 21 comisiones en lugar de 15. Así el Consejo Metropolitano tiene 6 comisiones más que la Asamblea Nacional. Esta nueva estructura también aumentó el número de funcionarios, mientras que Guayaquil, con una población similar a la de Quito, sigue teniendo 15 concejales. Luego de la administración de Augusto Barrera, se esperaba que el siguiente alcalde, Mauricio Rodas, tomara los correctivos para lo que ya venía en el 2014, que era visto como un grave problema para la ciudad. El tamaño del aparato municipal, que lo hacía no solo costoso, sino muy poco eficiente. Según Carrión, una consultora internacional contratada por el municipio hizo un estudio y recomendó recortar al menos 6.000 cargos en el municipio. Rodas no quiso hacerlo y por el contrario consolidó y potenció la atrofia burocrática. De los 15.778 empleados con los que terminó Barrera, el municipio pasó a tener 20.295 empleados. Con Yunda hubo unos pocos aumentos de personal hasta que llegó la pandemia, que obligó a drásticos recortes de presupuesto. Yunda aparentemente dejó de contratar más personal, pero cuando inició la crisis política por su remoción, autorizó a la Secretaría de Salud a hacer más contrataciones. De lo que se sabe, al menos 60 nuevos nombramientos que se han hecho en el municipio a función de alianzas políticas que Yunda ha estado tratando de consolidar para salvar su pellejo. Guarderas no ha dicho qué hará con la inmensa nómina de funcionarios. Ha dicho que hará una evaluación de la situación para ubicarla en las áreas donde se pueden ahorrar recursos que podrían ser destinados a más obras, pero todo indica que si Guarderas no hace algo para cambiar el esquema de atrofia burocrática, poco o nada mejorará el trabajo del aparato municipal. Por Martín Payares, de 4 Pelagatos. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. No olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.